Hola a todos. Vamos a resolver este ejercicio de geometría en el plano, en el cual relacionamos rectas y cónicas, en este caso circunferencias. Bien, vamos a trabajar con estos dos elementos. En este primer apartado, de los 4 que vamos a resolver, nos piden que dada la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 8 igual a 0, comprobemos si el punto P de coordenadas 7, 1 es uno de los puntos de la circunferencia, es decir, está en la circunferencia. Bueno, realmente, dado que nos están pidiendo que lo comprobemos, pues no tendríamos esta interrogación realmente, ¿no? Porque lo que vamos a ver es que efectivamente el punto 7, 1 pertenece a la circunferencia. Para eso tenemos distintos procedimientos, distintos caminos. En geometría, en la mayoría de las situaciones, hay distintas maneras de comprobarlo, de resolverlo, de analizarlo. Bien, pues vamos a ver en este caso dos formas de resolver este primer apartado. Uno de ellos pues puede ser ver que efectivamente este punto, el 7, 1, cumple la ecuación de la circunferencia. Bien, eso es para demostrar que es un punto de la circunferencia, que la circunferencia pasa por ese punto. Bien, pues donde pone x sustituimos por 7, donde pone y sustituimos por 1 y efectivamente vemos que esto es igual a 0. Queda demostrado. Bien, otra forma sería darnos cuenta que para que el punto esté en la circunferencia, la distancia entre el centro de la circunferencia y ese punto tiene que ser igual al radio. Para eso, previamente necesitaríamos buscar las coordenadas del centro y saber el radio de la circunferencia. Bien, pues entonces, ojo que aquí está, ahí. Bien, entonces sabemos que el coeficiente de la x en la ecuación general de la circunferencia es menos 2 veces la coordenada x del centro. Y el coeficiente de la y en la ecuación general de la circunferencia es menos 2 veces la coordenada y del centro. Bueno, pues resolvemos ambas ecuaciones y tenemos que 3, 4 es el centro de la circunferencia. Bien, que yo lo había escrito aquí ya previamente. Y luego, para calcular el radio, pues sabemos que C1 al cuadrado más C2 al cuadrado menos R al cuadrado es igual a F. F es el término que aparece en la fórmula general de la circunferencia que no tiene ni x ni y, ¿no? Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado más dx más e y más f igual a 0. Bien, como en este caso no hay ningún término que no tenga x ni y, quiere decir que la f es igual a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado. La r solamente puede ser positiva porque es una distancia y entonces efectivamente tenemos que r es igual a 5. Bien, pues entonces ya sabríamos que el radio mide 5 unidades, que el centro es 3, 4. Y ahora, ver si el punto P está en la circunferencia, hemos dicho que era analizar si la distancia del centro al punto P era igual al radio. Hacemos la fórmula de la distancia entre dos puntos y vemos que efectivamente la distancia del centro al punto P es igual al radio. Y eso nos demuestra que ese punto P está en la circunferencia. Bien. El apartado B nos dice, dada la circunferencia con la que ya estábamos trabajando previamente, calcula la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto P, que nos habían dado también antes, el 7, 1. Bien, es decir, tenemos la circunferencia de la cual ya sabemos el centro, ya sabemos el radio, que es 5 unidades. Ya nos piden que calculemos la ecuación de la recta tangente. Yo en este pequeño boceto que he hecho para visualizar la situación, bien, eso no quiere decir en ningún momento que el punto esté donde yo lo he dibujado y el centro
donde yo lo he dibujado con su posición relativa, sino que es un boceto, una representación con la cual podemos visualizar qué es lo que podemos necesitar, ¿no?, para hacer el ejercicio. Sin necesidad de memorizar los pasos, vamos a ver qué es lo que podemos necesitar. Entonces, repito, lo que nos piden es la ecuación de esta recta tangente que no tenemos, es la que nos están pidiendo. Y nos dicen que esta recta tiene que ser tangente a la circunferencia en el punto P. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar un momentito esta representación. Bueno, voy a recordar alguna cosa. Aunque el dibujo no esté perfectamente representado, tenemos que recordar siempre, siempre, siempre que cualquier recta tangente a una circunferencia en un punto tiene que ser perpendicular al radio de la circunferencia en ese punto. Siempre, siempre. ¿Bien? Entonces, dado que tenemos el centro y el punto en el que queremos que sea tangente, podemos calcular el vector CP o PC, en este caso nos daría igual. ¿Bien? Porque cuando ya tengamos este vector, como sabemos que la tangente, la recta tangente tiene que formar 90 grados con el radio, pues podemos calcular el vector perpendicular, ¿verdad? Entonces, vector CP. Bien, coordenada X del P menos coordenada X del centro. Coordenada Y del punto P menos coordenada Y del centro. Vector, sin pun. Bien, entonces ya tenemos el vector CP y sabemos que su perpendicular será este. Es decir, si este era el vector CP, su perpendicular será el vector director de esa recta tangente, ¿verdad? Venga, pues entonces ya tenemos el vector CP perpendicular. Este simbolito de aquí está representando perpendicularidad, ¿bien? Y este era el 3, 4. De forma operativa, lo sabemos que cambiamos las coordenadas X por la coordenada Y y al revés, y cambiamos a una de ellas de signo, ¿verdad? Porque el producto escalar de estos dos vectores nos tiene que dar 0 al ser perpendiculares. Vale, y entonces sabemos que la recta perpendicular tendrá estos coeficientes en la X y en la Y, más un término independiente que desconocemos. Ya tenemos la forma general de esta recta tangente, que tiene este vector director. Bien, pues como ahora queremos una recta que sea tangente en el punto 7, 1, la vamos a hacer pasar por el punto 7, 1. 4 por 7 menos 3 por 1 más c. Despejamos la c que nos da menos 25 y ya sabemos que lo único que nos faltaba era la c de esta recta. Pues ya tenemos la c. Por lo tanto, esta de aquí será la recta tangente a la circunferencia en el punto 7, 1. Siguiente apartado. Nos dice, dada la circunferencia con la que ya estamos trabajando, comprueba que el punto Q, cuyas coordenadas son 1 medio y 9, es exterior a la circunferencia. Bueno, pues de nuevo me he representado aquí un bocetillo, una representación visual de la situación, en la cual además me están diciendo que demuestre que es exterior. Por lo tanto, si coloco el punto Q exterior a la circunferencia, eso es justo lo que me están pidiendo que demuestre. ¿Cómo podríamos analizar la posición relativa de un punto con respecto a una circunferencia? Pues vamos a calcular la distancia que hay entre el centro y el punto, ¿verdad? La distancia entre el centro de la circunferencia y el punto,
Y si es mayor que el radio, querrá decir que es exterior, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Para calcular la distancia del centro al punto Q, pues restamos las coordenadas X de ambos puntos, las elevamos al cuadrado, restamos las coordenadas Y de ambos puntos, las elevamos al cuadrado, sumamos esos resultados y hacemos la raíz cuadrada. Y nos sale que es la raíz cuadrada de 125 partido por 4 unidades. Y esta cantidad es mayor que 5. Por lo tanto, hemos demostrado que la distancia entre el centro y el punto Q es mayor que el radio de la circunferencia. Por lo tanto, hemos demostrado que el punto Q es exterior a la circunferencia. Bien. Y el cuarto y último apartado dice lo siguiente. Dada la circunferencia con la que ya hemos trabajado en el resto de apartados, de la cual ya conocemos el radio y el centro, las coordenadas del centro, halla las ecuaciones de las rectas tangentes a la circunferencia que pasan por el punto Q. Bien, y de nuevo he dibujado un boceto para que veamos qué es lo que tenemos que trabajar o qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos la circunferencia, el punto Q, y lo que nos está pidiendo es las rectas tangentes a la circunferencia que pasan por el punto Q. No nos dice dónde tienen que ser tangentes, no nos lo dice. Simplemente nos dice que tienen que pasar por el punto Q, que previamente ya habíamos demostrado que era exterior a la circunferencia. ¿Bien? Bueno, podríamos hacer diferentes procedimientos. Podríamos seguir distintos caminos para resolver este apartado. Algunos más complejos de resolver a nivel de cálculos y de resolución de ecuaciones y otros pues un poco más sencillos. Cualquier recta en forma general se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Con un coeficiente en la X, con un coeficiente en la Y y un término independiente. Podríamos trabajar con la distancia de una recta al centro, de forma que nuestras incógnitas fueran la A, la B y la C. Pero tendríamos tres incógnitas. ¿Bien? Otra forma en la que podríamos representar una recta es con la fórmula punto pendiente. Y si trabajamos con la punto pendiente, tendríamos Y menos la coordenada Y del punto por el que queremos que pase, M por X menos P sub 1. Es decir, si yo tuviera las coordenadas X e Y del punto por el que quiero que pase, mi única incógnita sería esta de aquí. Reduciríamos el número de incógnitas o el número de valores desconocidos. Bien, desconocidos a la hora de relacionar informaciones e ir obteniendo datos. Hemos dicho que si escribíamos la ecuación de la recta de forma que fuera ax más bi más c igual a 0, pues ahí la a, la b y la c son desconocidas, porque la x y la y las tendríamos al sustituir por un punto. Pero con la fórmula punto pendiente, si tenemos un punto por el que queremos que pase, lo único que nos faltaría obtener sería la pendiente, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ir haciendo eso. En los ejercicios de geometría muchas veces uno va planteando información, va viendo si es capaz de obtener con ella más, si puede seguir por un camino, si no, pues vamos a ver. Entonces, como nos dicen que son las rectas tangentes, tienen que pasar por el punto Q, pues vamos a hacer la ecuación de una recta que pasa por el punto Q de la forma punto pendiente. Y efectivamente, la pendiente no la conozco, pero sin miedo vamos desarrollando. Y ahora vamos a escribir, una vez hemos aplicado
o desarrollado la fórmula punto pendiente, pues vamos a colocar de la forma ax más bi más c. Es decir, primero el término que está con la x, que la m sería su coeficiente, el término que está con la y, que el menos 1 sería su coeficiente, y después todo esto sería la c. Bueno, como no nos gusta demasiado trabajar con fracciones o habitualmente no gusta demasiado, pues vamos a quitar ese denominador. Para quitar el denominador, pues tendríamos que multiplicar a toda la ecuación por 2, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ahora el término, ya no tenemos fracciones, ya no tenemos denominadores, y entonces en este caso el término con x es 2m, el término con y es menos 2, y el término independiente, es decir, la c, es todo esto. Bien. Bueno, repito, el único valor que desconocemos aquí es la m, pero vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Las rectas tangentes a la circunferencia sabemos que tienen que estar a una distancia, la recta en general, la recta en sí misma, tiene que estar a una distancia del centro igual al radio. Igual al radio. Pues vamos a ver. La distancia de una recta S a un punto P es la A de la recta por la coordenada X del punto, más la B de la recta por la coordenada Y del punto, más C, valor absoluto partido por la raíz cuadrada del coeficiente de la X al cuadrado más el coeficiente de la Y al cuadrado. Vale, pues esa fórmula es la que vamos a aplicar aquí. Siendo el coeficiente de la X 2m, la A, por la coordenada X del centro. El coeficiente de la Y es menos 2 por la coordenada Y del centro. Y luego todo el término independiente que es menos m más 18. Menos m más 18. Valor absoluto. ¿Partido por qué? Por la A al cuadrado, coeficiente de la X al cuadrado, coeficiente de la Y al cuadrado. Y tenemos esta expresión de aquí. Sabemos que tenemos dos rectas y además sabemos que cuando hablamos de valor absoluto, el valor absoluto quiere decir que cuando el valor que está dentro de las barritas de valor absoluto es positivo, se queda como está. Pero si fuera negativo, el resultado del interior de esas barritas se convertiría en positivo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, un poquito más simplificada, tenemos esta expresión. Podríamos incluso dividir algunos términos por 5, vamos a dejarlo estar ahí. Podríamos sacar factor de la raíz, pero de momento vamos a dejarlo como está. Bien, vuelvo aquí. De hecho, he copiado íntegramente la última expresión. Vamos a dejar el numerador en positivo y vamos a llevar el denominador de la primera fracción a la izquierda del igual multiplicando al otro lado y tenemos esta expresión. Luego veremos que también podríamos haberlo puesto en negativo y con esta expresión, pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Venga, para quitar las raíces elevamos al cuadrado los dos lados de la ecuación. Aplicamos el cuadrado de esta suma. Pin, 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 pin. Al elevar al cuadrado una raíz, quitamos la raíz con el cuadrado y nos quedamos la parte de dentro. Sin embargo, este 5 sí que había que elevarlo al cuadrado. Y después aplicar la propiedad distributiva. Perfecto. Y llegamos a esta ecuación, que podemos simplificarla dividiendo por 25 a todos los miembros de la ecuación, todos los sumandos y restandos de la ecuación. Y llegamos a aquí. Bueno, previamente aquí sacamos factor común y llegamos a esta expresión de aquí. Y por lo tanto, primer factor igualado a 0, segundo factor igualado a 0. Tenemos entonces que la m es igual a 0 y como la expresión de la recta que teníamos era y menos 9 igual a m por
x menos 1/2. Si la m es 0, a la derecha del igual nos queda 0 y nuestra recta es y igual a 9 o y menos 9 igual a 0. Y si la m es 4/3, pues lo metemos aquí y tenemos esta ecuación de la recta escrita en forma punto pendiente. Podríamos seguir operándola y convertirla en la fórmula general o en cualquiera de las expresiones. Si no nos dicen en qué forma debemos expresar la recta, podemos expresarla como nos parezca más adecuado. Bien, entonces ya tenemos esas dos rectas tangentes a la circunferencia que pasan por el punto Q. Previamente habíamos dicho que al quitar un valor absoluto cambiábamos a negativo todo lo que estuviera dentro de ese valor absoluto. Y aquí lo hemos hecho. Pero, si os dais cuenta, al elevar al cuadrado los dos lados, menos 5m menos 10, si lo elevamos al cuadrado, 4m al cuadrado más 4, elevamos al cuadrado, al ser este término negativo y este también, al elevarlo al cuadrado nos va a quedar 25m al cuadrado más 100m más, vale, estoy haciendo 100m al cuadrado. He puesto en el centro el doble producto del primero por el segundo, ¿vale? Y al final aquí también es 5 al cuadrado por 4m cuadrado más 4. Que si comparamos con esta expresión de aquí, al aparecer negativos y estar hablando siempre de un cuadrado, nos va a quedar la misma expresión. Podríamos resolver esta ecuación, pero nos quedarían exactamente los mismos resultados que en la que hemos hecho anteriormente y nos saldrían exactamente las mismas rectas, lo cual también nos comprueba que efectivamente solamente hay dos rectas tangentes a una circunferencia que pasan por un punto exterior. Bueno, creo que es un ejercicio muy completo para relacionar las circunferencias con las rectas y espero que viéndolo de nuevo pasito a pasito podáis ir afianzando muchos conceptos relacionados con este tema.